Buenas noches, Regina, si me puedes ayudar con la presentación. Buenas noches, doctor. Ahorita presento. Bueno, empezamos con la clase. Vamos a exponer la clase de historias obstétricas. Eh, Adelante, la siguiente diapositiva. Entonces, como su nombre lo dice, ¿no? Un parto anormal, ¿no? Eutosia viene a ser un parto normal, entonces en este caso es un avance anormal, lento del trabajo de parto. Puede haber una desproporción, ¿no? Entre la presentación y el conducto del parto. La siguiente, por favor. Esto últimamente está pasando, ¿no? Por el mal hábito alimenticio, ¿no? Los productos están, ¿no? Siendo por encima del peso normal, ¿no? Por encima de 4 kilos. Entonces ahí está el problema, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces podemos ver cuatro anomalías, ¿no? En este trabajo, ¿no? Estas distocias, ¿no? Como es las fuerzas expulsivas, la dinámica uterina, eh, de la presentación fetal, la pelvis materna, ¿no? Que sea estrecha o límite, y los tejidos blandos, ¿no? Que no sean rígidos, ¿no? Y si estos son rígidos va a haber problemas, ¿no? Y tres anomalías mecánicas, que es, ¿no? La potencia, ¿no? La falta de buena contracción uterina, ¿no? El producto también interviene, ¿no? Y nuevamente, ¿no? El conducto del parto, del canal del parto, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, un trabajo de parto ineficaz o disfuncional puede haber se va a dar una detención, ¿no? De la dilatación y del descenso. Puede presentarse un trabajo de parto prolongado, con un avance lento, o puede detenerse el trabajo de parto, ¿no? Un parto obstruido, o en expulsivo, ¿no? Un expulsivo inadecuado, ¿no? Por falta de un empujo eficaz de la madre, ¿no? Puede haber también una desproporción cefalopélvica. Entonces, las emisiones fetales son excesivas, ¿no? Un feto macrosómico, o una pelvis inadecuada, ¿no? Límite o estrecha, o a presentación anómala del feto, ¿no? Que puede estar en oblicuo, en transverso, o dálico, ¿no? O puede dar una ruptura de membranas precoz, ¿no? Con, eh, con cervix normal, ¿no? No largo, ¿no? No dilatación, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el trabajo de parto eh, puede estar dado o puede llevar un trabajo de parto disfuncional, ¿no? Va a ser indicación de cesárea, ¿no? Una primera cesárea, ¿no? Sobre todo en mujeres primigestas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en la mujer primigesta, primero se realiza el borramiento, ¿no? Y luego la dilatación, o puede ir a la par, ¿no? Pero por lo general es así. Y el producto debe estar encajado ya a término de la gestación. O sea, si la paciente está ya, ¿no? En inicio de trabajo de parto, con dinámica ya uterina, debe estar encajado, ¿no? Y saben que el encajamiento es cuando el diámetro biparietal atraviesa el estrecho superior, ¿no? Entonces, y ya decimos que ya está encajado, entonces el parto va a ser autóxico, ¿no? Eso es una primigesta, ¿no? En una multigesta puede estar no encajado, ¿no? Y va a dilatar y va a borrar simultáneamente, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, tenemos que tener en cuenta las contracciones uterinas, ¿no? La resistencia del cuello uterino, ¿no? A veces por rigidez de las partes blandas, ¿no? La presión anterógrada ejercida por la cabeza fetal, ¿no? Cuando esta no es adecuada, ¿no? Y la disfunción del músculo uterino, ¿no? Como va a haber una hipodinamia, ¿no? No va a haber unas buenas contracciones. Y puede haber también alteración en la proporción cefalopélvica, ¿no? El feto es demasiado grande, ¿no? Para la pelvis. La siguiente, por favor. Acá está, ¿no? El encajamiento, como le mencioné, y los planos de Hot, ¿no? Entonces está encajado cuando estaba en el tercer plano de Hot, ¿no? Ya está encajado, atravesó el estrecho superior, ¿no? Entonces, a nivel de las espinas, está profundamente encajado ya, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las fuerzas de expulsión, ¿no? Esto es, ¿no? Ya cuando las contracciones uterinas y el pujo, ¿no? De la madre es importante, ¿no? Y hay una dilatación completa, ¿no? El segundo periodo del parto. Entonces, si es que no hay buenas contracciones y el pujo es inadecuado, se puede, ¿no? Ver obstrucción del trabajo de parto, ¿no? Entonces, acá va a haber, no va a haber una buena intensidad en cuanto a las contracciones y puede llegar a una interrupción del trabajo de parto, ¿no? Y por consiguiente, eh, le decimos que es un parto obstruido, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de fase latente prolongada, en nulíparas mayor de 20 horas y en nulíparas mayor de 14 horas, ¿no? Perdón, en multíparas mayor de 14 horas. La siguiente, por favor. En estos casos, cuando no hay buenas contracciones uterinas, y estas son pues, de leve intensidad, podemos usar la oxitocina, ¿no? Iniciar con 4 gotas, o una ampolla en 1 litro de cloruro, y bueno, nuevamente, les repito, iniciar con 4 gotitas y aumentar, incrementar según la dinámica uterina, ¿no? Si es que hasta que ya tenga unas buenas contracciones, después mayor de 3 y menor de 6 contracciones, ¿no? Entonces estamos un patrón bueno, ¿no? Para se avance el trabajo de parto. La siguiente, por favor. No, no, bien, está bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta también la hipotonía uterina, como hemos mencionado, ¿no? Donde no hay unas buenas contracciones, donde eh, la triple gradiente es anormal, ¿no? Sabemos que las contracciones uterinas empiezan en el fondo, ¿no? Hacia el cuello, pero estas no se producen, ¿no? Esta es sincrónica, ¿no? Entonces va a haber una alteración ahí en las contracciones, ¿no? eh, lo que, lo que nos va a llevar pues, ¿no? a una disfunción, ¿no? Del trabajo de parto. Entonces, cuando hay una hipotonía uterina, podemos pues, incrementar, ¿no? El uso de la oxitocina, ¿no? En caso de que sea en fase latente, decimos vamos a conducir el trabajo de parto, ¿no? O puede ser en fase latente o fase activa, ¿no? Entonces conducimos el trabajo. Cuando es un parto, sobre todo la fase activa, ¿no? Como hemos visto ya, ¿no? La fase latente prolongada, pues más de 20 horas, ¿no? En una nulípara, y 14 horas en una. Entonces ahí también podemos empezar con una conducción del trabajo de parto, ¿no? La inducción del trabajo de parto se realiza cuando no hay cambios cervicales, ¿no? Por ejemplo, un RPM, ¿no? Sin cambios cervicales, ¿no? No hay dilatación, pero ya está a término, entonces tenemos que terminar la gestación, ¿no? Y la inducción se hará con oxitocina o puede ser con misoprostol. Y la hipertonía es otra alteración, ¿no? Que nos puede llevar a un DPP. Entonces, también, ¿no? Tenemos que
que había. Entonces es un riesgo, ¿no? De disfunción de parto, ¿no? Que nos va a llevar a una cesárea de inmediato y de emergencia. La siguiente, por favor. Entonces, en la fase activa puede haber, ¿no? La fase activa se da cuando la dilatación está por encima o igual a 4 centímetros, ¿no? Hasta la dilatación total, ¿no? Entonces puede existir una detención del descenso y una detención de la dilatación, ¿no? Entonces estamos ante un trabajo de parto disfuncional. La siguiente. Entonces, como vemos, ¿no? La dilatación en nulíparas eh, es cuando se da, ¿no? Esta disfunción, cuando es menos de 1,3 centímetros por hora, ¿no? Y el descenso menos de 1 centímetro por hora, ¿no? Y en multíparas, menos de 1,5 centímetros por hora, y el descenso, menos de 2 centímetros por hora, ¿no? Entonces ahí tenemos problemas. Entonces, el partograma acá es importante, ¿no? Porque el partograma nos va a permitir eh, diferenciar, ¿no? Cómo va el trabajo de parto, ¿no? Tenemos ahí la línea de acción, ¿no? Cuando se sobrepasa la línea de acción, tenemos buenas contracciones uterinas, tenemos buena intensidad y no progresa el trabajo de parto, entonces ahí hay problemas, ¿no? Eh, entonces ahí estamos ante un trabajo de parto disfuncional, de tensión de la dilatación y del descenso, ¿no? Y ya pues seguirá para cesárea. Y en la cesárea vamos a identificar, ¿no? El problema, que puede ser un feto muy grande, o una desproporción cefalopélvica, o un oligohidramnios, no hay líquido, o hubo un feto no adecuado, ¿no? En su posición, ¿no? Puede que esté oblicuo, puede que esté transverso, ¿no? Y sea una distosia de presentación, pues, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un monitoreo fetal con buenas contracciones, no tan intensas, pero sí contracciones. La reactividad tampoco no está tan buena, ¿no? Pero sí está reactivo. La siguiente. Entonces, que la fase latente va hasta 3 centímetros, ¿no? Cuando estamos ya en la fase activa, va de 4 igual, no 4 más de dilatación, estamos ya en la fase activa, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el segundo periodo de parto, que es el expulsivo, ¿no? Estamos en una dilatación 10 ya, ¿no? Se dice, ¿no? Hay dos criterios, ¿no? Eh, Actualmente se usa, dice que en nulíparas el el periodo expulsivo debe durar hasta una hora, ¿no? Y en multíparas hasta media hora, ¿no? Cuando pasa esto ya tenemos problemas. Pero la literatura sigue consignando, ¿no? Que en nulíparas puede ser hasta 2 horas y en multíparas hasta una hora, ¿no? Pero está cambiando esto, ¿no? Porque se ha visto que hay ya problemas, ¿no? Cuando el trabajo del expulsivo prolongado, pues está por encima de una hora, ¿no? Ya comienza a haber problemas, ¿no? De hipoxia fetal y problemas con el feto, pero, ¿no? Entonces se está consignando ahora que debe ser hasta una hora nada más, ¿no? El expulsivo en el trabajo de parto. La siguiente, por favor. Acá es lo que ya mencioné, ¿no? En Multipas sobre todo, ¿no? Entonces, en Multipas también, ¿no? Pero en Multipas ese es el problema, ¿no? Que entonces, si encontramos una paciente con altura de presentación fuera de pelvis, o -4, ya en términos de la gestación, entonces muy difícilmente va a progresar el trabajo de parto. O sea, de hecho que ya no va a progresar, ¿no? Esa se irá para cesárea, ¿no? Ya identificaremos qué factor es el que ha hecho que la presentación esté fuera de la pelvis, pues, ¿no? Porque hay una primigesta debe estar encajado, ¿no? Ya a término de la gestación, ¿no? En una multípara puede el encajamiento realizarse en el trabajo de parto, ¿no? Pero en una nulípara no. Pero igual
en una multípata que esté fuera de pelvis la presentación, le damos chance hasta que pueda encajarse, sí puede encajarse, ¿no? Pero a veces tampoco no se queda obstruido el trabajo de parto. La siguiente, por favor. Ya hay causas ya comunicadas de función uterina, ¿no? Como una analgesia epidural, ¿no? Va a producirse una prolongación del primer y segundo periodo del trabajo de parto, ¿no? Cuando hay un parto sin dolor, ¿no? O una paciente con infección, ¿no? Por corionitis. También, ¿no? También hay un problema, ¿no? Hay que identificar el problema, hay que terminar la gestión por vía alta porque hay que focalizar el problema, ¿no? O también la posición a veces en decúbito eh, dorsal hace que no avance el trabajo de parto, ¿no? Y se le permite, ¿no? Deambular a la paciente y va a mejorar su descenso, ¿no? Y su dilatación. La siguiente, por favor. Acá también, como ya mencionamos, ¿no? Un trabajo de parto o un inicio de trabajo de parto, pródromo de trabajo de parto, que se rompen las membranas, pero no hay cambios cervicales. Tenemos que hacer la inducción del trabajo de parto, ¿no? Con oxitocina o con misoprostol, ¿no? Y pasadas las 6 horas, administrar antibióticos, ¿no? Para que no haya una infección, ¿no? Del amnios y se produzca pues, o del corio, ¿no? Se produzca una corionitis, ¿no? Entonces tenemos que cubrir con antibiótico pasar las 6 horas. La siguiente, por favor. También otra distocia, ¿no? Es el trabajo de parto precipitado, ¿no? Todo esto del trabajo de parto precipitado y la detención del trabajo de parto, todo está en el partograma, ¿no? Como ya lo han visto, ¿no? Entonces, cuando el parto se produce antes de llegar a la línea de acción, entonces estamos frente a un parto precipitado, ¿no? Que muchas veces se da en una hora, ¿no? Llega en 4, pero ya la hora ya sale, ¿no? Y no llegó a la línea de acción, ¿no? Antes. ¿Y por qué se puede producir? Porque un producto demasiado pequeño, ¿no? Eh, y una pelvis amplia, ¿no? Igual un canal vaginal o partes blandas muy relajadas, ¿no? Que van a permitir el paso rápido del feto, ¿no? Y unas contracciones también aumentadas, ¿no? Y como en el caso de un DPP, pues, ¿no? Pero sabemos que el DPP, su identificación nos lleva a terminar por vía alta, ¿no? Por el riesgo del desprendimiento de placenta y la muerte fetal, ¿no? Y materna también en unos casos. Pero a veces llega y sale en bloque, pues, feto y placenta, ¿no? Y cuando es pequeño. La siguiente, por favor. Ya, la siguiente. Eso ya conversamos, ¿no? La siguiente, por ejemplo, ¿no? Eh, si las contracciones uterinas son vigorosas, en pacientes con cicatriz uterina anterior por miomectomía o por una cesárea anterior, se tiene que tener en cuenta de contar con el reporte operatorio, ¿no? Eh, Sobre todo en las cesáreas anteriores, ¿no? Si ha sido cementaria o si corporal. Si ha sido corporal, no se da prueba de trabajo de parto, ¿no? Tiene que ser cesárea nuevamente por el problema de ruptura uterina. Si es que el parto ha sido cementaria, sí, pues se da prueba de trabajo de parto, ¿no? Entonces tenemos que contar con el reporte operatorio para poderle dar una prueba de trabajo de parto. En los partos que se dan demasiado rápidos, como hemos visto, el parto precipitado, entonces puede producir laceraciones, ¿no? En el cuello, en la vagina, en la vulva y el perineo, ¿no?
La siguiente, por favor. Entonces, todos estos problemas que se presentan van a producir directamente, ¿no? Alteración en el feto, ¿no? Eh, tanto que un sufrimiento fetal agudo como la mortalidad fetal, ¿no? Entonces, si estamos ante unas contracciones intensas que van allá más allá de 5 en 10 minutos, un útero hipertónico, y si estamos con oxitocina, entonces retiraremos pues, el oxitóxico, ¿no? Y solamente vamos a administrar cloruro y achorro, ¿no? Para que disminuyan las contracciones. Y ver, pues ya si estamos frente a una hipertonía y posible DBP y sangrado, ya nos iremos a la cesárea, ¿no? Por, por un diagnóstico, ¿no? De DBP, de desprendimiento prematuro de placenta. La siguiente. Entonces, la desproporción cefalopélvica ¿no? Se puede presentar no por fetos demasiado grandes, un feto macrosómico, ¿no? O una desproporción cefalopélvica, ¿no? Que va a detener el trabajo de parto, ¿no? Fetos con hidrocefalia o también grandes, ¿no? O que también puede producirse un trabajo de parto, ¿no? Anómalo, ¿no? Por contracciones uterinas no adecuadas, ¿no? Por hipotonía uterina, ¿no? En este caso, habrá que administrar oxitocina, ¿no? Para producir buenas contracciones. La siguiente, por favor. Entonces, las histocias se producen también, ¿no? Por la pelvis de la madre, pues, ¿no? Entonces tenemos que estudiar los estrechos, ¿no? El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior, ¿no? Que sean adecuados. Entonces, el estrecho superior va a estar dado por el diámetro diagonal, ¿no? Que es el subpúbico, eh, el que se llama el sacro, ¿no? Entonces, vamos a promontorio, perdón. Entonces, este debe medir más de 12 centímetros, ¿no? Al tacto. Entonces, el diámetro obstétrico restamos, ¿no? 1,5, pero no se puede medir, pero ¿no? El que se mide es el diagonal o el conjugado diagonal, ¿no? Entonces, si encontramos un diámetro diagonal menos de 12, entonces estamos ante una estrechez, pues, ¿no? Del estrecho superior. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos ¿no? el diagrama, el dibujito. La siguiente. Entonces, el estrecho medio también, ¿no? Acá, ¿qué evaluamos en el estrecho medio? Evaluamos la concavidad sacra y el diámetro bisiático, ¿no? Que debe medir 10,5, ¿no? O, ¿Y cómo lo medimos? Solamente no se va a poder medir ¿no? con los dedos, sino vemos que las espinas ciáticas sean romas y, que no sean prominentes, ¿no? Entonces, con eso ya estamos evaluando que eso no hay problema con el estrecho medio, ¿no? Y las partes blandas también que no sean rígidas, ¿no? La siguiente, por favor, y que no encontremos, pues, ¿no? Un sacro, una gestosis sacra que sea cóncavo el sacro, ¿no? Y por último, vamos a evaluar el estrecho inferior, ¿no? El ángulo subpubiano, que debe ser mayor de 90 grados, y, y el diámetro bisquiático, ¿no? Que debe ingresar el puño, ¿no? Entonces, mayor de 8 centímetros, ¿no? Entonces, con eso estamos evaluando la pelvis, ¿no? Y la pelvis más adecuada, pues, ¿no? Es
la ginecoide, ¿no? Hay varias variedades de pelvis, ¿no? Que no nos van a permitir, pues, de hecho, que ya solamente por una pelvis antropoide, no platipeloide, no nos va a permitir, vamos ya de antemano, ya que, ¿no? Que es una pelvis mala, pues, ¿no? La siguiente. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta también las, la presentación fetal, ¿no? Que normalmente el feto, su presentación es de vértex, ¿no? Es flexionado su mentón hacia el tórax, ¿no? Es la forma natural en que el feto va a realizar su descenso, ¿no? Por su mecanismo de trabajo de parto, ¿no? Pero si comienza a deflexionarse, se retira su mentón del tórax, entonces vamos a decir deflexión de primer grado, cuando al tacto vamos a palpar el Bregman, ¿no? Entonces eh, va a ser la distosia, ¿no? Como ya mencioné, el primer grado, ¿no? De Bregman, ¿no? Después la deflexión de segundo grado es la de frente, ¿no? Donde al tacto vamos a palpar el nasion o la nariz, ¿no? Entonces estamos ahí, esa es la presentación que no va a progresar, ¿no? Porque el diámetro segmento occipital va a estar eh, por encima de 13,5, ¿no? Que es mayor que el diámetro de la pelvis. Entonces ese se va para cesárea. Entonces la deflexión de segundo grado no progresa, ¿no? Se va para cesárea. Después la deflexión de tercer grado es la de cara, ¿no? Donde vamos al tacto, vamos a palpar el mentón. Entonces te va el mento hasta a la parte bregmática, ¿no? Eso va a presentar toda la cara, se va a exponer, ¿no? Que puede ser mento anterior o puede ser mento posterior, ¿no? Igual la variedad mento anterior puede que sí progrese parto, ¿no? Pero la mento posterior tampoco progresa, ¿no? Y se va a cesárea. La siguiente, por favor. Bueno, acá está yo lo que he hablado, ¿no? Ya lo leen, ¿eh? Ya lo mencioné. Entonces, otras variedades son la posición oblicua, ¿no? O la transversa, situación transversa, ¿no? Donde vamos a encontrar al feto, ¿cómo lo identificamos, no? Como en los maniobras de Leopold, ¿no? Vamos a ver que no hay polo cefálico, ¿no? Vamos a encontrar una altura uterina disminuida, pues, ¿no? Porque el feto está en transverso. Eh, el polo cefálico va a estar en la fosa ilíaca izquierda o derecha o en el flanco derecho izquierdo, ¿no? El dorso puede ser superior o inferior, ¿no? Entonces, sí es importante ubicarlo, ¿no? Sobre todo, un poco difícil con las maniobras del Leopold, ¿no? Entonces, más nos ayuda la ecografía en estos casos, ¿no? Sobre todo para el dorso, ¿no? Para identificar el dorso si es superior o inferior. ¿Por qué no es importante el dorso? Porque en la misma cesárea, si es torso superior, entonces se la convierte en ¿no? Hace la versión del acefálico y se extrae el feto encefálico, ¿no? Pero si es dorso inferior, hay que darle toda la vuelta, ¿no? Incluso sin, una vez que se hace la histerotomía, no se rompen las membranas y se coge de las extremidades inferiores del feto, ¿no? Y se da la vuelta al feto totalmente 360 grados y se convierte en podálico, ¿no? Entonces ahí el feto va a ser extraído en podálico, ¿no? Porque si rompemos las membranas, ya no podemos coger de los pies, pero ¿no?
y se cierra, se sale el líquido, se cierra el útero y lo comprime, pues, ¿no? Y ya no podemos dar ¿no? Girar al feto. Y en todo caso acá tenemos que por ya ir a hacer una incisión del corporal del útero, ¿no? Una histerectomía corporal para poderlo sacar, pues si no se muere el feto. Entonces, para evitar todo eso, se hace todo lo que les he explicado, pues, ¿no? La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. No, acá ya también está explicado. La siguiente, la siguiente. Acá está, la opción transversa, ¿no? La siguiente, acá están los ejemplos, ¿no? La siguiente, acá ve. Acá estamos haciendo Leopold, ¿no? Mientras el feto está en transverso, ¿no? Muchas veces no se produce por cordón corto o por polidramios, ¿no? Son los factores, ¿no? Que vamos a encontrar un feto en transverso, pero ¿no? ¿No? Entonces, acá, ¿no? Las situaciones más, ¿no? Es un parto pretérmino, ¿no? Que no podemos encontrar el feto en transverso, ¿no? Una placenta previa también, ¿no? O un polidraños, como hemos mencionado, pues, ¿no? O una pelvis estrecha, pues. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, otra es la distosia de hombros, ¿no? Que también es todo un problema, ¿no? Sobre todo se da en fetos macrosómicos, ¿no? Donde el diámetro biacromial sale de la cabeza, pero este es demasiado grande, ¿no? Y no sale por el canal del parto, ¿no? Entonces acá tenemos varias opciones, ¿no? Para poder sacar, ¿no? Al feto, pues. Entonces una maniobra es la de más Robert, ¿no? Que se flexiona los muslos de la madre al abdomen, ¿no? Para que la pelvis se acomode, ¿no? A su mayor diámetro. Si esto no se consigue, hay otra maniobra que es la de Masanti, ¿no? Con la mano, la palma de la mano extendida por encima del pubis, bajar el hombro, ¿no? Para que este pueda salir, ¿no? A través del canal del parto, ¿no? Y si esta que no, esta tampoco también falla, entonces nos iremos a la otra que es la de Bux, ¿no? Este sobre todo se agarra al feto de la axila y eh, se extrae primero el hombro anterior, ¿no? Y después el posterior. Y si es que esta no funciona, hay varias subvariedades de la de Brooks, la de Robin y otras que es igual, ¿no? Coger la de Robin, coger de los dos, de las dos axilas y rotarlo, ¿no? Rotarlo totalmente hasta que se acomode y salga, ¿no? Y, eh, y si no funciona ninguna, entonces ya pues haremos eh, se llama la maniobra de Sabanelli. Vamos a empujar la cabeza fetal nuevamente dentro del canal del parto y por cesárea, ¿no? Pero en este caso, pues como ya el feto está afuera, está ya prácticamente respirando, tenemos que ir así, nada más a sala de operaciones y en sala de operaciones realizar la maniobra, ¿no? Porque si no se muere, pues. Y sacarlo ya en este caso es con anestesia general, pues, ¿no? Endovenosa, o sea, y después ya le intuban a la paciente porque ya no podemos esperar, es una emergencia, ¿no? Super emergencia. La siguiente, por favor. Y otras son la presentación compuesta, ¿no? Donde el fetito va a estar con la cabeza, pero con una mano, ¿no?
que puede estar ¿no? En la presentación justo en la mano y la cabeza, ¿no? Y esto también a veces salen así, pues, ¿no? Compuestos, ¿no? Pero y a veces tampoco no salen, ¿no? Entonces estamos ante un problema también. La siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. También hay otras variedades, ¿no? Por ejemplo, normalmente la occipito o el transversa persistente, ¿no? Entonces, normalmente el- la variedad que se debe presentar es la occipito ilíaca izquierda, ¿no? Es la donde se debe rotar la cabeza fetal, ¿no? Pero cuando esta es derecha y persiste, ya pues, es un problema, ¿no? Esperar que rote, si que no rotan, se irá para cesárea, ¿no? ¿Y por qué siempre tiene que estar no al lado izquierdo? Porque es justo el oblicuo izquierdo es donde tiene mayor diámetro que el oblicuo derecho, ¿no? Por eso que el feto se acomoda a ese lado. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Ya problemas, creo que ya lo mencioné, ¿no? De hidrocefalia, ¿no? Cuando hay desproporción cefalopélvica, ¿no? Pacientes que no van a salir, a no ser que se haga, ¿no? Ahí menciona, ¿no? Que se puede hacer un procedimiento, pero bueno, no se le ha llegado a hacer esos procedimientos porque son invasivos, ¿no? Que del feto, ¿no? Mediante una aguja, ¿no? Extraer el líquido cefalorraquí, después eso es todo un problema, no tiene que estar un pediatra, un cirujano pediatra, pues. Pero eso no se hace, o sea, si pacientes con hidrocefalia se van para cesárea, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes se van para cesáreas? Pacientes que tienen distocia de presentación como las reflexiones, ¿no? De segundo grado, el que es de frente, la de cara, mento posterior, las transversas, las oblicuas, eh, macrosómicos, ¿no? Eh, gemelares, ¿no? Gemelares que no, que están, que estén podálico, ¿no? Un podálico, otro encefálico, o por el primero esté un podálico, el segundo encefálico. Por lo general, todos los podálicos se van a cesárea, ¿no? Por el riesgo puede que salga un feto normal y el segundo haya problemas, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí encontramos un fetito ¿no? Con hidrocefalia de ese arriba, ¿no? Y la segunda es un feto con problemas ya de morfología, ¿no? Fetal, ¿no? Que con un abdomen muy grande, ¿no? Y este también sí, ese debe ser identificado por ecografía antes, ¿no? Para terminar por vía alta, ¿no? Y no por parto vaginal. Bueno, acá está también la historia de hombros. La siguiente, por favor. La siguiente, ya que ya lo mencioné. Y la siguiente, entonces, la siguiente, la siguiente. Durante el trabajo de parto puede lesionarse, ¿no? El plexo braquial, ¿no? Y este es un problema, pues, ¿no? Fractura de clavícula no hay problema, porque por accidente se puede fracturar, sobre todo cuando hay distocia de hombro, ¿no? No es
un procedimiento, una técnica, ¿no? Que hay que fracturar la clavícula, ¿no? Eso no existe, ¿no? Pero sí accidentalmente se puede fracturar, pero no hay problema porque eso se consolida solo, ¿no? Pero cuando hay problema de plexo braquial, ya no le queda de por vida, ¿no? Elongado y problemas, ¿no? De movimiento, tiene que estar con terapia, todo un problema, ¿no? Cuando hay ¿no? Problemas del plexo braquial, pues, ¿no? Pues distensión, ¿no? Sobre todo cuando se hace una excesiva presión, ¿no? De la cabeza hacia abajo por cuando hay peristalsia de hombros, ¿no? Entonces, se tiene que dar una tracción adecuada, ¿no? Ni muy fuerte porque podemos producir pero este problema, ¿no? Que es un problema para toda la vida. La siguiente, por favor. ¿No? La clavícula, como mencionamos, no puede accidentalmente romperse la clavícula y no hay problema, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nos conllevan a que haya ¿no? Fetos grandes, demasiado grandes, ¿no? Obesidad materna, diabetes, ¿no? Pacientes diabéticas van a dar fetos, ¿no? También diabéticos y macrosómicos, ¿no? Y que va a producir lo más común, ¿no? Que es la distocia de hombros, pues, que cuando se va a dar el parto vaginal, ¿no? La siguiente, y acá ya lo mencionamos todo. Ya, pues, acá entonces en los efectos materno-fetales, las distocias, eso también ya lo mencionamos, ¿no? Ruptura de membranas, ¿no? Sin cambios cervicales, ¿no? Entonces hay que inducir el trabajo de parto, pues, con oxitocina o misoprostol, ¿no? Si es que hay, porque vamos a evitar, ¿no? Que las bacterias ingresen, pues, al líquido amniótico y se produzca, pues, un problema de corioamnionitis, ¿no? Se infecta el corio como el lácteos, ¿no? Entonces tenemos que dar antibiótico pasadas las 6 horas, ¿no? De la ruptura de membranas, ¿no? Para así evitar, ¿no? Que ¿no? De una coriamnitis nos lleve a una sepsis, pues, ¿no? O un shock séptico. La siguiente, por favor. Y la rotura uterina, ¿no? Que también es una distosia en un trabajo de parto, pues, sobre todo en pacientes que han tenido cicatriz uterina anterior, ¿no? Entonces, tenemos que cerciorarnos, ¿no? Para dar un chance vaginal a una paciente con parto con cesárea anterior, eh, o con operación o miomectomía, ¿no? Una operación uterina. Entonces, ver el reporte operatorio, pues, ¿no? Para poder darle chance, ¿no? Si es miomectomía, ni modo, va a tener cesárea, pero si es una cesárea anterior, es que haya sido en el segmento, ¿no? Entonces ahí le damos, y si es que no, si es que hay dolor en la cicatriz materna, entonces vamos por ecografía, vemos el segmento, ¿no? Que no esté adelgazado, que tenga más de 3 milímetros, ¿no? Si tiene menos de 3 milímetros, entonces no, pues ya no le damos chance vaginal, se irá para cesárea. ¿No? Entonces, ¿qué vemos en la ruptura uterina cuando se produce? ¿No? Vamos a ver un abdomen en el reloj de arena, pues, ¿no? O el signo de Valls, ¿no? Eh, que vamos a encontrar partes fetales por encima del pubis, ¿no? Entonces, ya, pues no se debe palpar, ¿no? Entonces ahí posiblemente si el útero está roto, ¿no? Y la posición fetal también va a cambiar, ¿no? Está encefálico y ahora vamos a ver el transverso, ¿no? Si hacemos la ecografía, vamos a identificar que el feto se totalmente rotó, ¿no? La siguiente, la siguiente, la siguiente,
La siguiente. Entonces, pacientes con fetos demasiado grandes y parto vaginal pueden producir problemas, ¿no? En el canal del parto, ¿no? Sobre todo desgarros, ¿no? Tanto de cuello, de periné, ¿no? Y, y consecuentemente, posterior a ello, prolapso, ¿no? Prolapso genital, ¿no? Y el feto durante el trabajo de parto también va a sufrir, puede que presente moldeamiento en la cabeza, ¿no? Al salir por el canal vaginal, ¿no? O capos sucedáneos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, 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 la siguiente. Bueno, eso es todo lo que les quería alcanzar. ¿Alguna pregunta o algo que, que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, doctor. Ya está. Ya pues, entonces, buenas noches. Y ya la mayoría de preguntas va a estar ahí de las diapositivas, va a sacar, ¿ya? No se preocupe. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Gracias.